Bueno, son las 7 de la tarde y vamos a comenzar la segunda charla del día. Por aquí tenemos a Joan Carles ya. ¿Qué tal, Joan Carles? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Qué tal tú? Muy bien de salud, que es lo importante. Y la familia bien, la gente así más próxima bien, aunque los círculos cada vez se van cerrando más y por desgracia vamos teniendo más gente próxima que ha pasado por una circunstancia complicada, pero bueno, de momento todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿La familia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien por ahora bien, y eso es lo importante. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo va a ser este proceso de desescalada, que es un tema tan complejo. Si ha sido complejo hasta ahora, lo que nos queda es aún un poquito más, ¿no? Eso es. Yo creo que ahí nos tenemos que centrar en esta charla, Joan Carles, porque al final, bueno, estamos, podría decir incluso que sobreinformados, ¿no? Llevamos muchas semanas recibiendo una cantidad brutal de información sobre lo que significa el COVID, como las medidas de seguridad, la higiene, etcétera, etcétera. Pero ahora, evidentemente, lo que todo el mundo está pensando es, ¿y ahora qué, no? O sea, ahora que parece ser que el gobierno ya va a iniciar esa desescalada, ¿cómo se va a producir? ¿Cómo debería producirse? Más que cómo se va a producir, me interesa más porque al final nosotros, bueno, no sé si tú tienes información de primera mano, pero lo interesante sobre todo es que un experto como tú nos pueda decir cómo a tu juicio crees que se debería llevar a cabo todo esto. Podríamos comenzar, Joan Carles, probablemente comenzando por el inicio, y es que la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo, entendemos que eso es necesario, ¿no? Y ese paso había que darlo, ¿no? Estaba cantado, ¿eh? Yo ya había dicho en alguna entrevista que me habían hecho en radio, ya había dicho yo que sería seguro hasta mediados de mayo o más, ¿eh? O más, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, yo creo que también esto marca un poco cómo debe ser ese proceso de desescalada, ¿no? Y tiene que ser Uh-huh. poco a poco. Primera cuestión, yo siempre digo que en estos momentos, con un virus que no sabemos si genera inmunidad o no, definitiva, Uh-huh. ¿eh? Lo digo porque es un primer elemento muy importante. Si no sabemos si genera inmunidad, estamos en una situación ante las cuerdas, ¿no? Y no está claro que la genere. Por tanto, sabemos que la genera inicialmente, pero no sabemos hasta qué punto. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que no en todas las provincias, pongámonos en Andalucía, no todas las provincias, el número de casos, el número de afectados, el número de contagios es igual. Por tanto, Uh-huh. también habrá que plantearnos que a lo mejor hay que hacer cosas diferentes en diferentes sitios. Claro. Y La eso, desescalada territorial, ¿no, Joan Carles? pero territorial implica incluso provincial, me Uh-huh. refiero, ¿eh? Es decir, lo cual también o se explica muy bien, o se explica muy bien, o la gente, todo el mundo piensa que puede salir el primero que el de al lado, ¿no? Y cuando ve que el de al lado ha salido, protesta porque ha salido, ¿no? Entonces, eso significa claridad, significa concreción de medidas, significa explicarlo bien y significa tener claro qué es lo que hay que hacer para cada una de las personas, entre comillas, o para el conjunto de las personas que estamos Uh-huh. metidos en esa historia, ¿no? Por tanto, si los niños, cuando salen, en qué edades, eso se ha dicho que a partir del 27, pero Sí. hay que ver de qué edades, cuánto tiempo, cómo, en parques, a jugar, en una calle, cómo, ¿no? Primera cuestión. ¿Tú ahí qué opinas, Joan Carles? ¿Cómo debería hacerse esa desescalada con los niños, que es lo siguiente que tenemos, el día 27? ¿Cómo se podría hacer a tu juicio? Pues, pues yo diría que yo sería muy suave. Creo que, además diría, creo que hay mucha gente que no lo ve claro, quiero decir, tampoco está tan claro. Piensa que los niños son vectores, sabemos, eso lo sabemos porque nos lo han Uh-huh. dicho muchas veces, salen, pero vuelven. Si en su casa hay personas mayores, ¿qué pasa? Es decir, que por tanto hay que hacerlo con cuidado. Significa que no es salir para ir a jugar, no es salir para empezar a correr Uh-huh. y correr y correr, sino que hay que ir, es una salida para poder estar, para cambiar de aires, para poder abrirse, para quitar el estrés, para Uh-huh. generar que no tengamos problemas tan importantes de salud mental, que los va a haber y muchos, ¿no? Por tanto, Uh-huh. poco a poco, pequeñas salidas y incluso te diría yo, creo que es necesario marcar horarios, porque eso nos Uh-huh. ayudaría a
saber que a esta hora les toca a estos de esta edad y también eso sería bueno para que todo el mundo supiéramos que si oímos ruido a esas horas es porque están los niños de 4 a 12 o de 6 a 12 o etcétera, ¿no? Y Joan Carles, a tu juicio, ese niño o ese padre que pueda aguantar que su hijo no salga a partir del 27, ¿será siempre mejor? O si ya tiene legalmente dentro de la nueva norma que salga, oye, pues los niños de tal pueden salir tal. Imagínate que tiene una terraza, que no es tan prioritario que salga. Todo lo que menos salgamos siempre va a ser mejor, aunque realmente se nos esté permitido o no, o hay que salir cuando se nos esté permitido y ya está. Si no es necesario, si el niño está bien, si no pasa nada, si tiene una terraza, si tiene una casa con jardín, etcétera, Uh probablemente -huh. la salida no es tan necesaria e imprescindible como pensemos un niño de un barrio como Almanjayar, donde vive en una casa donde viven 8 en 40 metros y que salir se convierte en una necesidad Claro, para la vida, ¿no? Para vivir y para sí, sí. sentir, ¿no? Y por tanto, hay que valorarlo en esa perspectiva. Yo, si soy padre de un niño que tiene tiene espacio para jugar, no es lo prioritario. Puede salir Uh -huh. algo, pero si no sales, si sales un día, no es necesario salir todos los días porque te han dicho que Claro. puedes salir, ¿no? Es que en términos generales, Joan Carles, el otro día veía un vídeo, esto de los vídeos uno se vuelve loco a veces, pero intenta siempre irse a la fuente más fidedigna, y decía, un médico decía que los avances que en los hospitales se está produciendo por el conocimiento que uno tiene de la enfermedad son brutales, porque hace un mes dentro de los propios centros hospitalarios la información era mucho menor que la que tienen hoy. Por tanto, en cuanto a cómo combatir el virus, decía el médico, por favor, todos tenemos que cogerlo probablemente, intentad en la medida de lo posible cogerlo lo más tarde posible, ya no por una cuestión de que el sistema sanitario se colase, que también, sino porque nosotros tendremos más argumentos para saber cómo tratar el virus, porque hoy tenemos más argumentos que ayer y mañana tendremos más que hoy, por tanto, retrasemos eso. Lo estás diciendo perfecto, ¿no? Es así. Cuanto más tardemos, mejor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que sabemos lo vamos sabiendo poco a poco. Hay que decir una cuestión que me parece importante. Virus del SIDA, 2 años para saber quién era ese virus, ¿no? Eh, en el caso del virus, del coronavirus, del COVID, del SARS-CoV-2, que haya tenido varios nombres y tal. Lo hemos sabido en 3 meses, sabemos mucho. Es verdad que no sabemos todo. Nos gustaría saber más. Nos gustaría ya saber tener un tratamiento. Recuerdo que el tratamiento del virus del SIDA no hay aún. Uh Quiero -huh. decir, por tanto, hay tratamientos que mejoran la situación, que ayudan a que las personas estén bien, que han generado que el SIDA se haya convertido en una enfermedad crónica, pero de eso a tener el tratamiento no lo tenemos. Por tanto, en el tema del coronavirus, de ese coronavirus que tenemos aquí en la vida, pues hay que verlo desde una perspectiva con calma. Si puedo tener la infección dentro de un mes mejor que ahora, Uh -huh. si los centros sanitarios ya estarán preparados, y eso es verdad, las UCI están menos a tope y eso Uh también -huh. ayuda a hacer una atención mucho mejor. También los profesionales tienen más medios en el sentido de más Claro. protección, más EPIs, más mascarillas. Por tanto, estamos en una situación mejor, ¿no? Lo cual Claro. no quiere decir que tengamos que seguir haciendo cosas. Lo de las mascarillas, que antes no se sabía, se dijo, solo basta que la tengan los profesionales y la gente que está en una determinada Uh situación, y ahora se dice, mejor si las tenemos, mejor si sales con una mascarilla. -huh. ¿Qué tiene que haber? Que haya mascarillas para que todo el mundo las pueda tener. Claro. Pero, por eso digo, cuanto más tardemos mejor, cuanta más información tengamos mejor, cuanto mejores Uh -huh. tratamientos tengamos mejor y con eso ayudaremos a tener una situación que permita un abordaje más adecuado de toda esta pandemia. Claro, por eso en la desescalada, todo lo que dependa de la decisión de uno, estaría muy bien que tengamos en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Porque si yo tengo la capacidad de decidir, imagínate, hacer teletrabajo o hacer un trabajo presencial,
pues si puedo hacer teletrabajo, probablemente mejor que haga teletrabajo, porque como base lo interesante es que seamos capaces de aguantar todo lo que podamos y coger el virus lo más lejos posible, por lo que estás comentando tú, ¿no? Porque todo va a estar mucho más preparado dentro de unos meses o dentro de unas semanas o dentro de unos días, porque como también indicas, la rapidez con la cual nuestros profesionales se están informando y están aprendiendo cómo combatir está siendo brutal también. Ponías el ejemplo de la comparativa con el SIDA y aquí en este caso es brutal, ¿no? La diferencia que hay, ¿no? A mejor ahora, ¿no? Respecto a lo que se conseguía antes con el SIDA. Sin duda, sin duda. Y también hay que decir una cosa, y a pesar de eso, los virólogos dicen que en el tema de este virus hemos llegado tarde a todas, ¿no? Ya. Lo digo, ¿por qué? Porque nunca habíamos estado en una situación confinados en las casas, con una situación de que la gente no puede salir, etcétera. Esto es una situación que seguro que nadie se podría imaginar. Y quien lo hubiera imaginado, que levante la mano, ¿no? No lo podíamos Ya. imaginar. De alguna forma, por eso, cuanto más sepamos, más podremos abordar el tema. Cuanto más tiempo pase, tendremos más tratamientos. En estos momentos se está viendo que la afectación no solo es pulmonar, es multiorgánica. Por eso está generando la mortalidad que genera. Por tanto, eso obliga que hay que ver cuáles son los tratamientos que hay que hacer en una primera etapa, si lo cogemos pronto, cuál sería el mejor de los tratamientos. Sabemos que hay diversos ensayos clínicos puestos en marcha, que con una rapidez increíble se están poniendo en marcha, pero la realidad es que tenemos que saber más. Eso solo se hace con ciencia y conciencia. Para eso es fundamental que dediquemos más tiempo, más dinero y más inversión a la ciencia, a la investigación. Tenemos que dedicar más inversión a la salud pública. La salud pública es un elemento fundamental para favorecer que eso podemos hacerlo cuando hay una gente que mira las pandemias, que se preocupa para abordarlas de la mejor manera, que sabe cuándo hay un contacto, tiene que mirar, cuando hay una persona contagiada, tiene que mirar los contactos y, por tanto, eso es un elemento muy importante. Y también significa que hay que invertir más en el ámbito de la atención sanitaria. Estábamos en una situación donde el tema de la crisis sanitaria, la crisis económica que hubo en el 2008-2010, aún no nos hemos recuperado, aún hubo una bajada de contratos de profesionales muy importante, que eso es la que estamos viviendo ahora. ¿Por qué ha habido tantos problemas en lo sanitario? Porque en ese momento se bajó la guardia o se nos hizo bajar la guardia y entonces, bajando la guardia, estamos en una situación más complicada para abordar adecuadamente todas y cada una de las situaciones como hemos tenido en estos momentos. Joan Carles, vamos a girar el foco hacia esa desescalada. Tu opinión para nosotros es muy válida porque te tenemos como un referente en el ámbito sanitario, por supuesto, pero también relacionado con el COVID, porque, por cierto, estás que no paras, que te vemos continuamente en un montón de medios de comunicación, siempre haciendo tu aportación y tu análisis. Para ti, cuéntanos esa fase de desescalada, tiene que ser poco a poco, etcétera, pero ¿qué elementos, a tu juicio, empezarías a incluir, ¿no? Tenemos este primero con los niños, que ya se ha avanzado que va a salir. ¿Qué más elementos de forma gradual tú entiendes que podrían ser oportunos para iniciarse? A ver, el proceso hay que tenerlo muy claro. Si no se tiene claro, probablemente nos equivocaríamos. Y también otra cosa que me parece fundamental, además, hablando con Granada Digital, hay que explicarlo muy bien. Si no se explica muy bien, no se va a entender, ¿no? Y por tanto, eso es un elemento fundamental. ¿Qué cosas hay que ir con cuidado? Ya hemos puesto se están explicando regular las cosas, también te lo digo, Joan Carles, que eso ya hay que explicarlo muy bien, pues se están explicando regular y ya tenemos ya un punto que no va a ser fácil de todo, ¿eh? Porque, en fin, todo es mejorable, ¿eh? Lo sé. Podríamos discutirlo, si quieres lo comentamos, pero primera cuestión, yo creo que hay que tener una situación concreta, hay que abordar de forma clara el tema de las residencias. Las residencias necesitan un abordaje totalmente diferente al que teníamos hasta ahora. Y si tenemos una situación de tanta mortalidad en las residencias es porque estaba maltratado. Mucha atención hotelera, poca atención sanitaria. Y personas de edad necesitan atención sanitaria.
e incluso ligar la atención sanitaria y la atención hotelera, porque si no, nos pasa que hay cosas mezcladas que han aumentado la propagación del virus. Por tanto, residencias tiene que ser un sitio de abordaje por parte de la atención primaria, fundamental. Los centros de atención primaria tienen que abordar las residencias. Por eso también habrá que generar más profesionales en atención primaria para poder hacerlo. Pero esa es una primera cuestión. Segundo, pacientes crónicos. Pacientes crónicos, pacientes con enfermedades que pueden tener más complicaciones. Pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues esos pacientes necesitan un abordaje también fundamental de contacto semanal con los pacientes para saber cómo están, necesidad de que algunos pacientes necesitarán salir al menos para poder hacer ejercicio, porque el ejercicio forma parte del tratamiento que llevan y, por tanto, si no lo hacemos, nos equivocamos en esa cuestión. Por tanto, esos pacientes necesitarán control, necesitarán algunos estar más en casa que otros, sin duda alguna, pero también necesitarán probablemente salidas para poder hacer algún ejercicio que les ayude a controlar su situación. Por ejemplo, los pacientes con diabetes necesitan ejercicio. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares necesitan ejercicio. Y, por tanto, eso debe plantearse como un elemento básico y fundamental. Tercera cuestión, los comercios. Probablemente el tema de los comercios, hasta ahora, lo que vemos en los supermercados, número máximo de gente que puede entrar. Eso va a seguir igual. Pequeño comercio, una persona dentro, las otras esperando fuera. Eso va a seguir igual, ¿no? Y por tanto, ante eso, probablemente habrá que trabajar las medidas que ayuden a que la gente tenga los elementos adecuados de pedir hora en los supermercados, favorecer medidas de ese tipo, porque cuanto menos gente esté en la calle, mejor, aunque podamos salir un poquito más. Cuestiones que va a tardar más, bares y restaurantes. Bares y restaurantes, que seguramente todo el mundo dice, ostras, todo el mundo le apetece ir a tomar algo a un bar, pero hay que tener cuidado en el sentido de que los bares y restaurantes tendrán que acondicionarse. Significa que tendrán que valorar cómo se hace todo el proceso de atención. Probablemente habrá que poner en la parte de fuera de los bares, estar separados con algunas mamparas. Habrá que ver que después de atender un cliente, los camareros tendrán que aprender a tomar unas medidas higiénicas para poder atender al de al lado. No es una cuestión de que yo sigo uno detrás de otro, ¿no? Y por tanto eso significará cambios importantes para esos comercios, ¿no? El distanciamiento social va a ser muy complicado para la hostelería y para el turismo en general, ¿no? Para esos dos grandes sectores productivos para nuestro país, esto realmente lo pone muy complicado, Joan Carles, porque, claro, cuando tú necesitas tener un distanciamiento de 2 metros, ¿cómo casa eso con un restaurante, con un bar? O sea, a bote pronto me imagino que las barras se acabaron, que las tapas colectivas estas del la tapita de arroz de los diamantes y te ponen en 5 tenedores, eso se acabó, que ahora será individualizado, que habrá mucha terraza, que será todo mediante mamparas, intentando proteger de esta forma. No sé cómo lo ves, pero tira todo por ahí, ¿no? Así es. Y vamos, lo has explicado perfectamente, Manu, pero también diría más, eso también generará que el mundo del teletrabajo, que el mundo de la telemedicina, de que los centros de salud probablemente cuando abran, la importancia de no estar mucha gente esperando en las salas de espera, eso probablemente Mucha telemedicina. se habrá terminado. La telemedicina, a pesar de que muchos decíamos hay que hacer más telemedicina, la pandemia nos ha favorecido una historia tan interesante como que necesitamos más telemedicina. Y eso es un elemento que va a potenciarse, más correo electrónico, más teléfono, más consultas telemáticas viéndote. Por tanto, eso es otro elemento que generará una mejora de todo el tema de el Internet. Va a tener que incluso invertir más, habrá que invertir más en ese sentido, porque la necesidad también del teletrabajo va a favorecer estas cuestiones y que también las empresas tendrán que adaptarse a eso, ¿no? Es decir, los sitios de trabajo tendrán que ser
con espacios suficientes entre personas. Claro. Si no es posible, tendrán que hacer mañanas tardes. Si no, tendrán que favorecer Favorecerá que la gente... el teletrabajo, favorecerá, porque Efectivamente. claro, una oficina, yo me imagino, por ejemplo, mi propio caso, nuestra redacción, nosotros estamos allí en torno a veintitantas personas. Ahora ¿qué hacemos? ¿Hacemos una infraestructura nueva? Porque allí no tenemos 2 metros de distanciamiento entre todos los compañeros que estamos. O sea, estamos en una mesa, hay 4 compañeros o 3 compañeros y tú tocas y tocas al de al lado. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Mamparas? ¿Qué ponemos? Bueno, pues al final tirará a que si puedes hacer teletrabajo y hacerlo desde casa. Sin duda. Eso va a ser una norma tan importante y tan básica que cuanto más sigamos esto de patrón, teletrabajo, telemedicina, teleasistencia, teléfono como elemento básico, por un lado, poca gente en los comercios, ¿no? Y eso permitirá que el pequeño comercio poco a poco se pueda ir abriendo. También otro elemento que va a afectarse mucho, Manu, y es el hecho de las tiendas de ropa. Buah, Me todo online, pruebo ¿no? algo, sí, me pruebo algo y ¿qué significa? Entonces, si me pruebo algo aquí, esa ropa la puedo poner otra vez, la habré tocado. Eso sin duda alguna afectará a todo ese proceso y generará una dinámica muy diferente del tema de las tiendas de ropa, de las tiendas de zapatos, de las tiendas en general, ¿no? Mm. ¿Recuperaremos lo que teníamos antes, Joan Carles? Pues, a ver, para eso, para recuperar, para volver a lo que teníamos antes, deberá pasar tiempo. Primera cuestión, tiene que haber una vacuna. La vacuna tiene que ser efectiva. Habrá que ver si el virus muta o no muta. Si muta, significará que la vacuna habrá que adaptarla a cada temporada, ¿no? Por Mutación, tanto, claro. eso de alguna forma lo marca, ¿no? Por tanto, primera cuestión, ¿qué necesitamos? Una vacuna. Las vacunas, ¿qué se dice? En principio, que una vacuna necesita un año y medio para hacerse. Es verdad también que estamos en una situación que todo corre muy deprisa, ¿no? Y por Y que está todo tanto, el mundo intentándola, ¿no? Y está todo el mundo al final. Lo que pasa es que luego ahí entrarán los poderes económicos, ¿no? Que una vez que se tenga, ahora llega otra, ¿no? Que es que a ver quién comercializa, de qué forma, cómo se juega con eso. Es otro tema que hay ahí detrás que da un poco de miedo, ¿no? sin duda, ¿no? Y por tanto, pero primero hay que fabricarla, luego hay que Sí, sí. probarla, luego hay que El siguiente comercializarla, ¿no? problema. Y el problema va a ser cómo lo vamos a hacer eso, ¿no? Y por tanto, y ahí hay carreras donde los codazos están ahí presentes, igual que están presentes en la compra de EPIs, de mascarillas y de todo este mundo de respiradores y tal, que la gente no puede comprar lo que quiere, sino lo que te dejan comprar en función de los mercados en ese momento feroces para conseguir que tú me compres y si te doy lo bueno o lo malo, da igual. ¿Cuántos países se han encontrado con mascarillas con problemas? ¿Cuántos países se han encontrado con respiradores que no son los adecuados? ¿Cuántos Sí, países se han sí. encontrado con las EPIs no adecuadas? Por tanto, también eso va a cambiar, ¿no? Y en definitiva, el mundo, yo creo que tenemos que aprender cosas. Es verdad que probablemente hay cosas que van a cambiar mucho. Tú lo decías, la hostelería va a cambiar mucho, el trabajo El va a turismo. cambiar, el turismo va a ser radical. Para un país como España que vive del turismo, para la Alhambra, que lugar más visitado de España, ¿no? En ese sentido, eso va a cambiar y por tanto si antes poníamos restricciones para ver número de personas que entran, mucho más va a tener que hacerse, muchísimo más, y eso va a cambiar la forma de relacionarnos y la forma en la cual vivamos, seguramente. Joan Carles, pero decíamos, ¿esto podrá volver a normalidad? Tú dices, para eso se necesita la vacuna. Había otra alternativa que es conseguir esa inmunidad colectiva, que podamos generar anticuerpos, pero es que no está comprobado que el que genere anticuerpos luego no sea capaz de desarrollar de nuevo la enfermedad. Todavía eso no se conoce al 100%. Se piensa que puede ser, pero no se conoce. Por tanto, eso tampoco nos vale, ¿no? Porque yo, pensando, ¿no? Digo, jolín, pues el que lo haya pasado
que le dé el gobierno una tarjetita y entonces con su tarjetita de que ya lo ha pasado puede hacer la vida ya normal, porque ya no puede contagiarlo siempre y cuando no pueda contagiarlo, que todavía no lo sabemos. Por tanto, esa otra alternativa para volver a la normalidad, de momento la tenemos que desechar y la única que quedaría sería el conseguir la vacuna. Pues parece que sí, pero de todas formas todo eso también hay que decir, todo con mesura, quiero decir. Alfileres, ¿no? Sí, con alfileres, porque a lo mejor dentro de nada encontramos una historia que no sabíamos hasta ahora y que dirá, hostia, si esto, si es así, podemos hacer no sé cuántos, ¿no? Claro. La realidad puede ser muy cambiante y ese es el gran problema de la gestión de una pandemia, la gestión de una historia que nadie pensábamos, ¿no? Pero Que es la primera vez, claro. es la primera vez, es verdad, ¿no? Y fíjate, una cosa que pasó en el SARS en el año 2003, ¿no? Y es que el virus desapareció, curiosamente. ¿Podría pasar lo mismo ahora? Quizá, también, no lo sabemos. Curiosamente es que no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Pero el coronavirus del SARS que hubo en el año 2003, pues al cabo de un tiempo ya no llegó a determinados sitios, no llegó a España, se centró en algunos países y, por tanto, pudimos abordarlo de una forma diferente, ¿no? ¿Podría pasar con eso? Podría pasar, no lo sabemos. Y esas son las cuestiones que nos tiene que decir, que dar el día a día. Tenemos que ver en función de cómo vamos y cómo no vamos y a ver qué podemos hacer. Pero la clave, yo ante eso siempre digo, mesura, coger las cosas con alfileres, no pasa nada por cambiar de opinión porque la realidad te dice que lo que pensabas hace un tiempo no es así. Y por tanto yo también pediría mesura a la hora de valorar a quienes nos gobiernan, porque están en la misma situación que estamos tú y yo en ese sentido. ¿Tienen mejor información? Sin duda. ¿Hay más gente trabajando con ellos? Sin duda. Pero tienen las dudas que pueda tener cualquier persona a la hora de plantear una situación como esta, ¿no? Muy bien, Joan Carles. Pues lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que hayas estado con nosotros hoy. Hemos tenido hace un ratito a la consejera Marifran Carazo. Ahora estamos contigo, que hemos echado una charla, un rato muy agradable, intentando, Joan Carles, por tu parte, darnos un poco de luz a este futuro que tenemos por delante. Trasladar, yo creo, ese mensaje, ¿no, Joan Carles? De que la gente que tenga tranquilidad, que intentemos cuidarnos al máximo, cumpliendo todas las medidas de seguridad y de higiene que tenemos que hacer, que sabemos que eso sí que funciona y eso está comprobado y por tanto tenemos que hacerlo, que la desescalada será muy paulatinamente y que en la medida de lo posible, si no lo necesitamos, no lo hagamos y sigamos cuidándonos al máximo para si tenemos que cogerlo, que lo cojamos el virus lo más tarde posible. Y al final nos quedamos con ese mensaje, Joan Carles. Agradecerte de verdad que hayas estado aquí con nosotros y que sigas también por ahí en todos tus medios contando tu experiencia y tu valor que aportas como profesional. Pues nada, pues muchas gracias por dejarme entrar en mi casa, que me siento yo como estar en mi casa en Granada Digital, donde en estos tiempos yo he dicho y he repetido muchas veces la importancia de las 3 vacunas, la vacuna de la higiene, la vacuna de la distancia física, social de alguna forma y la vacuna de la información. No tenemos la vacuna buena, pero estas 3 vacunas son fundamentales para esta historia de esta enfermedad llamada COVID-19 y que nos está marcando la vida demasiado. Pero vamos, seguro que saldremos de ella, pero lo que tú decías, calma, tranquilidad, hacerlo siguiendo las normas, no saltándose las normas como hace alguna gente e intentando conseguir llegar a buen término, porque la clave es que todos estemos bien y que lo consigamos entre todos. Pues que así sea, amigo. Un abrazo grande y a cuidarse, ¿eh? Cuídate tú abrazo. también, ¿eh? A ver si vas a tener consejos para todos y luego tú no vas a... Cuídate, Yo Joan me Carles, cuido, ¿eh? yo me cuido, ¿eh? Gracias y un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, pues finalizamos la segunda jornada de Directos en Red GD con Joan Carles March. Hemos tenido una charla, la verdad es que fantástica, deliciosa, donde Joan Carles nos ha dado su punto de vista y su visión hacia, sobre todo, lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora con esa desescalada. Mañana, vamos a ver, Manu, tira de memoria y mañana tenemos a las 6 de la tarde a Lola Índigo,
a la cantante granadina que lo está petando, y a las 7 tenemos al presidente del Covirán Granada, a Óscar Fernández Arenas, ¿vale? Así que mañana nos vemos de nuevo por aquí. Un abrazo a todos. Gracias, chao. Adiós.